infantil es una problemática que se ha vuelto muy común en la actualidad y sobre todo muy influyente en el desarrollo de la niñez salvadoreña. Según los datos de la encuesta de hogares de propósito múltiple del año 2019, el número de niños y adolescentes entre las edades de 5 a 17 años es equivalente a una tasa de incidentes del 6.5% del trabajo infantil a nivel nacional. Una de las principales cosas por las que los niños van a trabajar a una temprana edad es porque en su familia se encuentra una situación económica muy complicada que genera en los niños la necesidad de querer ayudar en sus hogares, así como también poder buscar cubrir sus necesidades propias. Una consecuencia del trabajo es que puede ser afectado física, mental, social o moralmente a los niños y los adolescentes, debido a los peligros a los que ellos son expuestos. Se puede mencionar también la ley Lepina, que a partir de la ratificación de los convenios de la OIT y de los derechos de los niños, se ha comprometido en la erradicación del trabajo infantil, llegando a establecer cambios normativos a través de la creación de políticas públicas y la articulación interseccional en aras a garantizar el más alto de los niveles de sus derechos, aunque siguen incrementando los niveles del trabajo infantil en El Salvador. Esta investigación nos ayudará a conocer sobre los proyectos y las leyes que El Salvador ha implementado para combatir el trabajo infantil y cómo éstas han tenido influencia sobre los mecanismos que nos ayudan a afrontar y a reducir esta problemática, que en sí afectan a la sociedad, beneficiando a los niños, a los adolescentes que se ven expuestos a este tipo de trabajo, al reconocer las leyes que protegen a los niños y a los adolescentes en El Salvador, y los proyectos que buscan trabajar para reducir los niveles del trabajo infantil, para poder ayudar a analizar la influencia de estos. Yo les voy a hablar sobre los programas para la erradicación del trabajo infantil y sobre la ley Lepina. En 1992, la OIT crea el programa IPEC, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Esta era una cooperativa exclusivamente para prevenir y combatir el trabajo de los niños y las niñas. Desde sus inicios hasta la actualidad vamos a ver que ha alcanzado una red mundial de hasta casi 80 países. En 2006 fue implementado el Plan Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil. Este plan tiene como finalidad optimizar los esfuerzos y recursos orientados a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil que se perciben en la sociedad salvadoreña. En 2007 se elabora, con el apoyo de la OIT, el Programa Nacional de Trabajo Decente, que este programa cuenta con un plan de trabajo donde se expresaba la necesidad de fortalecer el trabajo que el Comité Nacional realizaba a favor de la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. En el año 2013 entra en vigor una política nacional, la PNPNA, la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. Y la Ley Lepina, que la Ley Lepina tiene como finalidad garantizar los derechos y los deberes de los niños y de los adolescentes. Vamos a ver que para su efecto crea un sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia, con la participación de familias, el Estado y de la sociedad. En el año 2013 entra en vigor la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, que tiene vigencia desde el año 2013 hasta el año 2023. Con esta política expresa la necesidad de priorizar un conjunto sistemático de objetivos y directrices públicas, con la finalidad de garantizar el goce de los derechos a los niños y adolescentes salvadoreños, por medio del cumplimiento de obligaciones que le corresponden al Estado. Con esta política, El Salvador demuestra su voluntad de ayudar a la protección de los derechos de la niñez y de la juventud salvadoreña, teniendo como un objetivo final construir una sociedad equitativa, incluyente y tolerante,
en donde existe equidad de género y en donde los derechos de toda la población, con especial énfasis en los grupos en condiciones de vulnerabilidad, sean respetados, lo cual se vuelve una visión a largo plazo para el bienestar y el desarrollo de la sociedad salvadoreña. La Estrategia 2.4 de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia es orientada a la implementación y el surgimiento de compromisos que el Estado ha asumido o va a asumir para la lucha contra el trabajo infantil, pues busca llegar a la erradicación de esta problemática de manera progresiva. Con el proyecto Eliminación del Trabajo Infantil en El Salvador a través del empoderamiento económico y la inclusión social, la OIT busca darle respuesta a esta problemática por medio del fortalecimiento económico o inclusión social de las familias, ya que la difícil situación económica que las familias experimentan se vuelve una de las causas más comunes para el trabajo infantil, con el fin de buscar ayudar a sus padres o a su mamá en el caso de ser madres solteras, otro de los tipos de familias que se ven altamente involucrados en el trabajo infantil. Es así como este proyecto integra la eliminación del trabajo infantil con la lucha contra la pobreza. Asimismo, el proyecto de la OIT busca poder trabajar en el sector educativo, buscando evitar la deserción escolar, ya que los niños y adolescentes, al abandonar sus estudios, se ven en la necesidad de trabajar. Del mismo modo, buscan realizar capacitaciones con directores y profesores para poder fortalecer la calidad educativa con métodos y mecanismos más entretenidos y eficaces que ayuden a los estudiantes a disfrutar y comprender lo que estudian. A lo largo de la historia, la OIT ha brindado datos que nos ayudan a comprender la naturaleza del comportamiento del trabajo infantil frente a situaciones sanitarias o a crisis sanitarias, brindando su ayuda a partir de los registros de crisis, como pone en comparación con la ébola del 2014. Esto llega a una conclusión, lo cual nos hace saber que en los casos de epidemia o pandemia, las personas con bajos recursos económicos son las que se ven más afectadas, ya que son las personas que pierden sus empleos y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, en estos casos es cuando se ve un incremento del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo recomienda 3 ejes prioritarios con la finalidad de proteger los avances y evitar un retroceso en la garantía de los derechos de los niños y adolescentes. El primero es la prevención efectiva, con la finalidad de evitar que los niños tengan que trabajar desde una edad muy temprana, poniendo en riesgo su salud, y también para evitar que los menores de edad tengan que pasar por una explotación laboral y dejar de lado sus estudios. También la pérdida o falta de acceso a trabajos en condiciones protegidas para los adolescentes que han alcanzado la edad legal para trabajar. Como segundo, tiene la identificación y localización, que este es el modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil. Es una herramienta que permite localizar geográficamente zonas de riesgo diferenciadas a nivel subnacional, con el fin de apoyar una distribución estratégica de recursos para el despliegue de una política de precisión orientada a la erradicación del trabajo infantil. Como tercero está el restablecimiento de los derechos, a través del acceso y condiciones para que se mantenga una educación de calidad, para que se mantenga el acceso a servicios de salud y para que haya un apoyo económico a los hogares, para que el trabajo infantil no sea una opción para las familias de pocos recursos económicos. De acuerdo con los reportes elaborados por la UNICEF, la pandemia del COVID-19 tuvo un fuerte impacto en la sociedad salvadoreña, debido a que se experimentó un deterioro en la calidad de vida. Esto generó un aumento en los niveles de pobreza, pasando del 30.3% al 45.7% en los niveles de pobreza en hogares con niños, niñas y adolescentes. Como ya sabemos, la crisis sanitaria generó una crisis económica, debido a los bajos ingresos económicos, a los familiares que enfermaron por el virus, los despidos, la muerte de los adultos encargados de hogar o el endeudamiento familiar. Estos problemas que se generaron dentro de las economías de las familias salvadoreñas y la dificultad de acceder a la educación virtual para algunos niños y jóvenes
provocaron un alza en los niveles del trabajo infantil, ya que los niños y adolescentes, al ver las situaciones que se estaban viviendo en sus familias debido a la situación económica y al tener una dificultad a acceder a la educación, vieron como una respuesta abandonar sus estudios y empezar a realizar actividades económicas con el fin de aportar a la situación que se vivía en sus hogares. Aún con las recomendaciones que la OIT realizó para evitar retroceder en los avances que se había realizado a favor de la erradicación del trabajo infantil, se ha experimentado una alza en los niveles no solo en El Salvador, sino que también en Latinoamérica, ya que todos los proyectos que se habían implementado previamente se vieron estancados, pues no se tenía previsto experimentar tanto una crisis sanitaria como una crisis económica. Es así como la OIT y la UNICEF expresan que para poder retomar la lucha contra el trabajo infantil después de la pandemia y volver a disminuir los niveles de esta problemática, se debe de facilitar el acceso a la educación regresando a las escuelas, puesto que mientras los niños y jóvenes se encuentran más tiempo alejados de la educación, es más difícil el reintegro de estos niños y jóvenes a sus estudios. Para concluir, podemos decir que la influencia de los proyectos que se han implementado en nuestro país han tenido sus frutos, ayudando a reducir las tasas de trabajo infantil en El Salvador. Organizaciones internacionales como la UNICEF y la OIT han sido las que mejores planes han implementado en nuestro país. Pero no por esto se le puede quitar crédito al Estado. El Estado salvadoreño ha creado leyes y el más claro ejemplo de ellas es la Ley Lepina, la cual busca que se garanticen los derechos de la niñez y la juventud en El Salvador, lo cual es parte del marco legal que existe en El Salvador para velar por la protección en contra del trabajo infantil, ya que en el artículo 57 al 71, donde se conocen todo lo que es considerado como explotación económica y productiva en niños, por medio del órgano ejecutivo del Estado y de las atribuciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es establecido que en el artículo 40, en los numerales 14 y 23, que se deben de dictar normas de protección y ejecutar programas de orientación para ayudar al desarrollo laboral de los menores de edad. Ahora, entre los proyectos de las organizaciones internacionales que han implementado en el país, se pueden resaltar los convenios 182, 77 y 78 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales establecen los cambios normativos por medio de crear políticas públicas y la articulación intersectorial en aras de garantizar sus derechos al más alto nivel y así proporcionar una calidad de vida mejor para estos infantes y jóvenes quienes son el futuro de nuestro país.